Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida una vez más a esta conferencia que estamos llevando, presentando todas estas semanas que hemos estado llevando estas conferencias en series con el tema la importancia de congregarnos. Bienvenidos a esta instructiva y muy edificante serie que hemos estado, para la gloria del Señor, teniendo diferentes hermanos, ministros, maestros, aún cantantes del Señor, evangelistas, bueno, personas que han sido de mucha bendición para todos nosotros. Le invito a que comparta esta conferencia para que otros puedan ser bendecidos también. En esta noche tenemos a nuestro hermano evangelista y cantautor Benny Polanco, que tiene una palabra antes de nosotros presentar a los conferencistas de esta noche. Dios les bendiga a todos. Esta palabra es una palabra de agradecimiento, porque a la verdad que con toda esta conferencia yo he sido altamente edificado, ya que el tema de la importancia de congregarnos era una preocupación muy grande para mí. Y estaba muy atribulado, soy honesto, muy atribulado por esto. Pero cuando yo escuché este panel todos estos días hablando, Dios me hizo entender más el tema. Era como el caso de Rebeca. Rebeca tenía un pleito dentro de su panza, de su barriga. Jacob y Esaú se estaban matando ahí. Y ella decía, ella estaba atormentada y ella decía, ¿para qué vivo? Pero cuando Dios le soltó la palabra, le dijo a ella, mira, es que dentro de tu vientre hay dos naciones. Y el problema no se fue. El pleito continuó hasta el final. Pero cuando tú entiendes la situación, lo que estamos pasando, eso como que te da paz y te hace proseguir adelante. Ella no siguió atormentada porque ella entendía lo que estaba ocurriendo. Entonces, lo que hemos aprendido en la importancia de congregarnos todos estos tiempos ha sido un enriquecimiento tan grande para mí, que lo llevo en mi corazón y lo agradezco a todos, amados hermanos, y le quiero desear paz a todos. Que Dios les bendiga grandemente. Amén, gloria a Dios. Gracias a nuestro hermano Benny Polanco, que ha estado fielmente conectándose y dando sus comentarios. Fue una de las conferencias muy edificantes. Hemos visto, ¿verdad?, que en estas conferencias hemos hablado tanto y hemos abarcado tantos puntos interesantes, y que a la verdad que nos ha educado, nos ha abierto los ojos, porque hemos aprendido tanto, amados hermanos. Y una de las cosas que nosotros estuvimos enfatizando de la importancia de congregarnos es porque cuando nos congregamos tenemos comunión con nuestros hermanos, alentamos a los demás. Es también una manera donde cuando nos reunimos y vamos a la iglesia, reverenciamos a Dios, aprendemos a reverenciar, aprendemos a adorar, crecemos en tantas áreas que es muy importante nosotros nosotros congregarnos en las iglesias junto con nuestros hermanos, porque aprendemos de los unos a los otros. Gente capacitada, gente con dones espirituales. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito Dios. Continuamos. Es donde, ¿verdad?, donde sentimos el apoyo de los unos a los otros, la armonía que sentimos con los hermanos, el cariño, el calor que podemos sentir. Hermano, en fin, son muchos los beneficios, es mucha la bendición, aún la familia. Mira, allá es donde se enriquece la moral, donde se enriquece la palabra de Dios, donde conocemos más al Señor. Es innumerable. Es decir, que vamos a continuar en esta noche y tenemos con nosotros en esta noche, vamos a tener el tema que el congregarnos es la voluntad de Dios. Y vamos a tener con nosotros a nuestro muy distinguido pastor, reverendo Martín Chávez, que es también, es el pastor de la iglesia Pentecostal Monte Santo de la Asamblea de Dios en New Jersey.
es también pastor de la iglesia Spring Valley en New York y es el director de la Asociación Mundial del Día de Pentecostés. Él nos va a hablar quizás un poquito sobre eso. Y también es el director de la reunión de pastores que no han doblado sus rodillas a Baal. Así con nosotros, distinguido pastor, tiene la plataforma. Amén, amén. Dios me le bendiga mucho. Amén. Hágame el favor si me están escuchando. ¿Me oye bien? ¿Se oye bien la voz? ¿Se oye bien? Se oye bien, pero no se ve, no se, no lo podemos verle. Ah, ok, déjame. Ok. ¿Ahora? Ok, tiene que ¿Ya? enmudecer. Ok, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. ¿Ahora me ven, Yes. hermana? Le vemos. Sí, Ok, podemos verle. ok. Pues Dios le bendiga mucho. Le agradezco la oportunidad. Quiero excusarme, en algunas oportunidades no estuve presente. Justamente ahora estoy a punto de salir, voy a Argentina este lunes. Y entonces estoy llenado de cosas y dejando todo en orden, la iglesia. Esta mañana estuve en una reunión, un retiro de ministros. Van a reconocer a mi esposa en el banquete anual de Conlico. Dicho sea de paso, si alguno de los compañeros que me están escuchando quieren venir a ese banquete, pues no se preocupen, comuníquese conmigo. La hermana Judith tiene mi contacto, o aquí mismo en el grupo de WhatsApp, usted puede comunicarse. Va a ser el 22 de abril por la tarde. Va a ser un tiempo muy especial. Todos los líderes conciliares van a estar en ese lugar. Va a ser en el Maestro. Va a ser un banquete de primera, muy lindo, muy lindo. Siento muy contento que hagan eso con mi esposa y estoy muy feliz. La iglesia lo ha recibido con mucha alegría, los pastores que no han doblado su rodilla a Baal. Y estamos muy contentos, muy contentos. Agradezco a la hermana Judy que nos ha visitado ya en varias ocasiones. También la he visto en los días de Pentecostés, cuando ella era la esposa del presbítero, una mujer demasiado ocupada también. Sacó su tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias. Me preguntó quién era. Hasta no me gusta mucho hablar de eso. No es porque me sienta menos ni porque me ofenda. Simplemente que vengo de la línea dura pentecostal. Soy un pentecostal de clavo pasado de la Guardia Vieja, donde a nosotros pues nos enseñaron que toda la gloria la para Dios y que no hiciéramos mucho alarde de las cosas que hemos hecho. Primero fui evangelista de la Asamblea de Dios. Primero fue en Argentina, donde me convertí en el 1980. Después estuve en Perú, fui pastor en Lima, cogí una iglesia con 14 personas y la dejé con 2,000. Hoy tiene 7,000 personas en la ciudad de Lima, Perú, la iglesia La Hermosa. Aquí mi esposa y yo fundamos la iglesia donde somos pastores. Tenemos una catedral lindísima, muy, muy bonita, donde tenemos la sede de nuestro ministerio. Y tenemos una hija en Spring Valley, la iglesia Getsemaní. Pusimos una obrera ahí, está pastoreando nuestra hermana Brenda. Este martes yo estuve por ahí ministrando y recibiendo la pastora que vino de recibir su green card. Ya le dieron sus papeles y qué victoria más linda, qué cosa más preciosa. Y estamos en el tema de la voluntad. Y eso es uno de los grandes dilemas que tenemos hoy. Nuestra gente no conoce la voluntad de Dios. Si la conociera, no se harían tantas preguntas. Por muchos años di muchos programas en Radio Visión Cristiana y miles de llamadas he contestado. Todas las preguntas son iguales. ¿Cuál es la voluntad de Dios, pastor? ¿Qué Dios quiere para mí? Esto es terrible. Pues lo primero que yo creo que Dios quiere es que nos congreguemos, que estemos en la casa de Dios, porque ahí es que el Señor nos va a hablar, nos va a ministrar. Yo me acuerdo, tenía un compañero que se pasaba regañándolos. Los jóvenes no hay que regañar, hay que orar por ellos.
que tener paciencia, hay que dejar que el Espíritu Santo los ministre. Decía un pastor ahí en Manhattan que no importa que vengan como culebras, decía, fríos como culebras, no importa que vengan a la casa de Dios, porque en la casa de Dios Dios le va a hablar, ¿eh? En la casa de Dios Dios le va a ministrar, pero en una barra Dios no le va a hablar, ¿eh? Fumando drogas y haciendo cosas malas, no le va a hablar. Entonces, son cosas importantes que nosotros tenemos que empezar a entender la dimensión de la voluntad. Hay personas que piensan que la voluntad de Dios es perfecta y es correcto eso, es correcto, es perfecta la voluntad de Dios, pero usted y yo no somos perfectos. A los que no me entendieron bien, la voluntad de Dios es perfecta porque Dios es perfecto, pero usted y yo no somos perfectos. Por eso el apóstol Pablo revela tres, no sé cómo decirle, tres instancias, tres grados, tres niveles, no sé cómo usted lo quiere interpretar, pero habla de la voluntad permisiva, habla de la voluntad santa y habla de la voluntad perfecta. Habla de tres estados, tres niveles, habla de tres maneras como presenta el apóstol Pablo la voluntad de Dios. Creo que la perfecta es que nosotros seamos fieles. Yo llegué el 1 de junio de 1990 a la ciudad de Nueva York. Ese mismo día empecé a congregar. Salí de ahí octubre 1 del 2010. Estuve 20 años en la iglesia pentecostal Nazaret. Yo sé lo que es congregarse en una sola iglesia. 20 años en una misma iglesia. Bueno, más, porque tuve más de un año siendo miembro de la iglesia donde yo era y pastoreando la iglesia. Pero ya el concilio me prohibió, me dijo que no podía. Tenía que dedicarme directamente a la iglesia donde estaba pastoreando. Dejamos de congregarnos. Así que estuve 21 años congregándome en la iglesia donde yo fui miembro, la iglesia pentecostal Nazaret. Y hoy pues llevo 13, 14 años pastoreando con mi esposa la misma iglesia. Así que en Estados Unidos los 30 y pico de años que he estado aquí solo he sido miembro de 2 iglesias. Así que yo tengo testimonio para decirle a muchas personas qué significa ser fiel, constante y ser persistente en la voluntad de Dios. Saludo a nuestro hermano Benny Polanco, el pastor de él, nuestro hermano Porfirio Reyes, gran pastor, un siervo de Dios. Me comentó en una ocasión que el hermano Benny Polanco es un hombre muy fiel, cosa que lo felicito, que usted pueda practicar eso, que eso va a tener sus resultados. La voluntad de Dios es determinante en un ministerio. La voluntad de Dios, bueno, posiblemente usted ahora esté en la buena voluntad, esté en la permisiva voluntad de Dios, o esté en la perfecta, no sé cuál de las tres usted esté, pero déjeme decirle, si usted está en la voluntad de Dios, no importa cuál de las tres, deje que Dios termine la buena obra que Él empezó. Algunos compañeros que han estado dando conferencias en esta plataforma, me encantó, me sentí muy identificado, muy edificado, y creo que es importante que nosotros no solo amemos a Dios, que me parece importantísimo, pero que valoremos el valor de su casa, el valor de la casa de mi padre. Por lo menos desde niño siempre me sentí muy en confianza en la casa de mi madre y, ¿por qué no decirlo? Siempre la respeté. No sé usted, pero yo cuando llego a la casa de mi madre, yo abro la nevera, yo lo que hay ahí me lo como. No importa que sea de Juanagallo, me lo como porque esa es la casa de mi mamá y se acabó.
Ay, santo. Yo creo que esa es la confianza que yo siento que me provoca estar en la casa de mi madre. ¿Cómo tú te sientes en la iglesia? ¿Cómo tú te sientes en la casa de Dios? ¿Qué, qué relación, qué relación hay entre tu corazón, tu mente, tu vida en la congregación donde tú estás? Es muy importante la devoción, la entrega. Eh, bueno, yo soy hombre, por eso que no me puedo decir lo que, pero las mujeres exigen devoción, quieren devoción, tiempo, atención, tiempo de calidad, exigen una barbaridad. Cosa que en la época de mi abuelo no existían, ¿ves? Las mujeres eran felices, mi abuelo le traía una olla, le traía unos cucharones, unos platos, y esa era la felicidad de mi abuelo. Hoy no, hoy exigen muchísimo. Pero yo me pregunto, esa devoción que exigen en el matrimonio, en el hogar, en la relación, usted lo ve en la iglesia. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Le das tiempo de calidad? ¿Le das entrega, devoción? ¿Le das eso que tanto exigimos? Derechos, derechos. Dios tiene derechos en tus decisiones. Dios tiene derecho en tu ministerio. O tú eres una Juana loca que cuando Dios te habló te fuiste. La voluntad de Dios es muy, muy profunda. Muy. ¿Por qué muchas personas no han visto los resultados del ministerio que Dios les prometió? Posiblemente no estaban cuando Dios quería contestar. Algo que yo aprendí de muy jovencito es esperar en Dios. La gente dice, yo llevo un montón de años y no he visto la voluntad de Dios. Pero Dios mostró al hombre una revelación. Mi pastor nos predicó una vez sobre el eterno presente de Dios. El eterno presente de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, la Biblia dice que 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Si tú estás orando hace 2 semanas, es un 0,00000,1 milésima de segundo que tú estás orando por tu necesidad. Pastor, llevo 10 años orando. Un 0,00000. Son trimillonésimas de segundo que tú estás orando delante de Dios. ¿Cuánto tiempo pasaron los discípulos en la casa de Juan Marco en el día de Pentecostés? Mucha gente dice que eso es un misterio. No, señor, eso no es un misterio. Si usted saca la cuenta entre la Pascua y la fiesta del Shabbat, o lo que es el día de Pentecostés, la Biblia está claro. Pasaron 40 días. El primer día estaban los casi 500, los que habían ahí, y se fueron 20, se fueron 40, se fueron 50, que no tuvieron la capacidad de esperar la voluntad de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de 120, la pregunta del millón, no dice 120, casi 120, quiere decir que hubo un chin que se fueron también. No esperaron la voluntad de Dios. O sea que cuando yo entro a la iglesia, cuando yo me congrego, yo no voy a buscar entretenimiento, no voy a buscar teología, no voy a buscar a fulano, a mengano, a sultano. Hay gente que ve en la iglesia como un club social, que se quieren sentir bien. La iglesia no es un club social, la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. Cuando usted va a la iglesia, usted se encuentra con Dios, usted está con Dios. Mire, hay muchachos que cuando le tocan parte en mi iglesia, que van a, por ejemplo, dirigir un devocional, van a cantar, tienen un especial, mandan la ropa a la Londres. Usted los ve que llegan con la vestimenta y usted los ve, wow. ¿Por qué? Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Donde está tu devoción, ahí está tu entrega. Ahí está
su respeto. Ahí está lo que usted está entregando a este Dios maravilloso. La voluntad de Dios es importantísimo para que un ser humano, un obrero, un ministro, porque yo no veo diferencia entre un ministro y un miembro. Los dos deben ser devotos a Dios, entregados a Dios. Por supuesto, el ministro da el ejemplo, pero la salvación es completamente la misma. ¿Eh? Alguien me preguntó y me dijo, hermano Martín, ¿y cuál ha sido el goal, la meta más grande que lo ha motivado en su ministerio? Tantos años viajando, predicando, haciendo tantas cosas para Dios. Y yo te voy a confesar esta noche, la meta más grande para mí no es el día de Pentecostés, ni los que han doblado su rodilla a Baal, ni las iglesias que he pastoreado, ni los ministerios que hoy funcionan. No, 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 no. Para mí la meta más grande que yo tengo es mi salvación. El apóstol Pablo lo revela y dice, no vaya habiendo yo sido heraldo, venga a ser yo desechado, sea yo flochado, sea yo tirado a la basura, sea yo puesto en un zafacón por causa de mi traición, de haber abandonado la fe. La voluntad de Dios necesita en nosotros un espacio suficiente para tomar el control que nos permita ser fieles. Lo he contado 1000 veces. Ustedes me dan el honor de contarlo 1001 vez. Nuestro ministerio, el día de Pentecostés, ha estado en 57 países del mundo. Hemos viajado, predicado, hecho cruzadas, campañas, comprado iglesias, templos, orfanatorios, comedores públicos, hemos comprado, hemos ayudado a hospitales, muchas cosas. Y déjame decirle que ha sido una experiencia maravillosa. Todo empezó cuando yo invité a un café al hermano Ezequiel Rosario, el hermano Tomás Montilla, el hermano David Mercado, el pastor Víctor Vargas, y este es su servidor en los años 80, 90, por allá. Y me aseguré que fuera un desayuno porque tenía que $12, $13, no me acuerdo cuánto tenía, pero era muy poco. Así que no me alcanzaba para un almuerzo. Eran 4 o 5 cafés y unas donas. De repente salió la visión de lo que queríamos, viajar por el mundo, un avivamiento en Nueva York, y todo estuvo tremendo. De repente el hermano David Mercado dice, eso está fenomenal. ¿Y con qué dinero van a hacer eso? ¿Con qué dinero lo van a hacer? Y el reverendo David Mercado se paró en la mesa y dijo, yo tengo el alquiler de mi casa, dijo, y yo no gasto más, y puso $2000 arriba de la mesa del año 1990. La cosa fue que terminó la reunión y yo salí de ahí con $8000. Y todo lo demás es historia. Por supuesto, no voy a mentirle ni meterle cuento a nadie. El evento se hizo y yo le devolví a cada uno su dinero. No me quedé con ese dinero. Siempre he pensado que el hombre que ama la obra de Dios no se lucra al contrario. Estamos para cooperar, para ayudar, para bendecir la obra del Señor. La voluntad de Dios empuja al hombre al altar. La voluntad de Dios crea devoción en la vida de Dios. La voluntad de Dios hace que el hombre y la mujer oren, no solo en la iglesia. Escúcheme, porque hay gente que ora para que lo vean, son fariseos aquí en la iglesia. Yo te pregunto, ¿tú estás orando en tu casa?
qué hora se levanta usted por la mañana? No me conteste, no me conteste, no me conteste. ¿De qué hora a qué hora se levanta usted a orar? Ay, ¿a qué hora usted lee su Biblia? Yo me acuerdo cuando nació mi hijo, yo me levantaba a las 6:00 para orar y leer mi Biblia. Pero esa era la hora que el niño empezaba a llorar y había que hacerle la mamadera y plan, cambiar al niño. Yo me atribulaba. Después me tenía que cambiar, ir al trabajo y por la tarde ir a enseñar al colegio bíblico y qué sé yo, y los trabajos que tenía, enseñaba en una universidad y demás. Pero me sentía vacío, sentía como que algo me faltaba. Hasta que se me ocurrió levantarme una hora antes, 4:59, a las 5 de la mañana, sonaba la alarma. Y de 5 a 6 oraba, leía mi Biblia, y a las 6 gritaba el niño. Ya yo estaba listo. Ya estaba listo. Mi copa boca arriba. La voluntad de Dios. Que me voy a compartir algunos versículos que me parece que son muy, muy pertinentes para que la solo escrita, solo la palabra sustente lo que estamos hablando entre usted y yo. La voluntad de Dios aparece en la Biblia, por ejemplo, Marcos 3:35. Cualquiera que hiciera la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¡Wow! Que hace la voluntad de Dios es hermana, hermano y es la madre de Jesús. Juan capítulo 7:17 dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Que la voluntad de Dios trae discernimiento de los planes, de los propósitos de Dios. Aquí Lucas en el libro de los Hechos nos revela y dice, por tanto, hoy les declaro que soy inocente, que la sangre que de todos, porque sin vacilar les he proclamado el plan, el propósito, la voluntad de Dios. Eso le dice el apóstol Pablo, Hechos 20. Hay otra cosa importantísima que nos dice, este versículo es el favorito mío. No os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la voluntad buena, voluntad de Dios agradable y perfecta voluntad. Quiere decir que hay 3 niveles. Aquí está, 3 niveles. No sé en qué voluntad estás, si en la buena, en la agradable o en la perfecta. Trata de estar en la perfecta voluntad de Dios, que es la más dificultosa. A veces estamos arando en contra de la tierra, estamos luchando. Posiblemente estás en la voluntad buena de Dios, pero no en la perfecta. Y tal vez nunca llegues a la perfecta voluntad de Dios, porque no estás haciendo lo que Dios te mandó. Y también el apóstol Pablo en los Romanos dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios es como demanda Dios a los santos. Wow. También la voluntad de Dios nos manda devoción, no sirviendo al ojo como a los que agradan a los hombres, sino sirviendo de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, con ánimo, con entrega. La voluntad de Dios poderosa. La voluntad de Dios aparte nos santifica. La voluntad de Dios nos aparta del pecado. La voluntad de Dios nos mantiene alejados de todo el adulterio, la fornicación. Todas las personas, amigos, hermanos, miembros, vecinos, aún ministros, que he conversado y le pregunto lo mismo. ¿Por qué te caíste? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te separó de la gloria, de la gracia? ¿Por qué la traición? ¿Por qué el adulterio? Porque todos me dicen lo mismo. Martín, dejé de orar. Dejé de buscar la voluntad de Dios. Y Dios nunca dejó de hablarme.
Dios siempre les habló y les habló y les habló, pero ellos se alejaron de la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y aquí hay una palabrita clave que lo he venido diciendo desde que empezamos. Porque la paciencia es necesaria, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Quiere decir que usted puede hacer la promesa de Dios y no recibir la respuesta. Tú puedes hacer la voluntad de Dios, estar en obediencia, obedecer la palabra de Dios y no recibir la respuesta a tu necesidad. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de Dios. Todas las cosas llegan a su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Y eso es importante. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres vanos. No oigas a nadie, a nadie. Mire, los amigos de Job, tremendo, tremendo ese pasaje. La propia mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete infeliz. No oigas a nadie. Quédate con la voz de Dios. Quédate con la bendición de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste y haga lo que tenga que hacer en tu vida. Para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. ¿Cuánto me queda, hermanita, por favor? No sé si ya me pasé. Quiero terminar con esto, ya que me dijeron que era 20 minutos. Estaba muy jovencito. Estaba viajando de Brasil a Francia. Estaba muy cansado, agotadísimo. Había predicado muchísimo, un calor de 100 y pico, de tremendo, tremendo, hermano, tremendo. Un tiempo muy difícil. Yo me acuerdo que estaba sentado viajando de Brasil a Francia y al costado mío había una señorita, una jovencita. Y yo me quedé cansado, pero me di cuenta que la jovencita que se me pegaba demasiado. Me molesté y me hice al lado para separarme de la jovencita. Y cuando me doy cuenta, la muchacha se me tira encima. Digo, ¿qué pasó? Pues yo me paro del asiento y la muchacha pues me sigue. El avión volando en aquel entonces no era como ahora, que te para, te dan un tiro en el avión, en el avión ahora. Salí corriendo en esos milésimos de segundo. Recordé mi vida, todo lo que Cristo había hecho por mí, todos los sueños que tenía. No podía traicionarlo. Terrible. Estaba soltero en aquel. Me olvidé, terminó. Llegué a Francia, prediqué con los españoles, con los portugueses, con los franceses, hice la campaña, muy lindo. El último día, la iglesia brasileña portuguesa me despiden. Estoy parado afuera comiendo y cuando una señorita me toma del brazo, me mira a los ojos y me dice, "Você é un hombre de Dios". ¿Cómo? Tú eres un hombre de Dios. Le dije, ¿por qué tú me dices eso? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Y ella me dijo, yo venía en el mismo avión que usted venía a Francia. Y yo vi cuando la muchacha se le tiró encima a usted. Wow. Y le pregunté, ¿quién eres tú? Yo soy la sobrina del superintendente de la Asamblea de Dios en Francia. ¿Sabe una cosa? Eso era mi fin. Usted se imagina, caído de la gracia de Dios, llegar a un país extraño, sin la gracia, sin la voluntad, sin la presencia, sin la gloria de Dios, hubiera sido el final. Creo que la voluntad de Dios
está presente en todos nosotros. Pero tú y yo necesitamos permanecer firmes, con paciencia, congregarnos a este Dios maravilloso, honrarle con nuestros cuerpos presentes en la congregación como sacrificio vivo y ofrenda agradable, que dice Romanos 12. Romanos 12, ¿ves? También ahí está, porque es necesario la paciencia, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí está. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, mas transformados por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Hay que renovar las mentes. Hay que renovar el corazón. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo, personalmente creo, que estoy en la voluntad permisiva todavía. Ya yo pasé la buena, estoy en la permisiva y estoy luchando para llegar a la voluntad perfecta de Dios. No sé si llega ahí a la altura del varón perfecto, como dice Efesios 4, pero bueno, por ahí estoy luchando. Posiblemente el día que muera llegue, llegue a la voluntad perfecta de Dios y me vaya con él. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias, hermana Judy, por esta oportunidad. Saludo a todos los compañeros, los hermanos que están en esta reunión. Que Dios le bendiga mucho y adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas gracias al reverendo Martín Chávez por esta, yo diría, ha traído un ungüento, un llamado para nosotros entrar en la voluntad de Dios. Qué lindo, gloria a Jesús. Que entremos a la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Entremos a esa voluntad. Él dice que es gradual. Entremos. Es voluntad de Dios que estemos en una iglesia, que estemos congregándonos. Gloria a Jesús. Tremenda palabra. Yo conocí al pastor Chávez. Quizás él no se recuerda, pero cuando yo estaba jovencita, yo organizaba campaña evangelística bajo el pastorado de nuestro pastor Porfirio Reyes. Y a él lo había conocido como un evangelista y yo pensaba que él era brasileño y que era un evangelista que hablaba portugués y pensaba que era de Brasil. Pero a través de los años he visto el ministerio de nuestro hermano Martín Chávez, he conocido de su trabajo internacional también y su ministerio, y Dios lo ha bendecido grandemente aquí en este país de Nueva York. Así que vamos a continuar, gracias pastor. Fue una palabra pastoral, un llamado pastoral en esta noche, que entremos a la voluntad de Dios. Qué lindo. Vamos a tener ahora a nuestro muy distinguido, estimado y querido pastor. Bueno, fue pastor por varios años, maestro de instituto bíblico, y está con nosotros en esta noche con el tema el gozo y los beneficios de congregarnos. Así que con nosotros el reverendo César Quiñones, con nosotros. Adelante, pastor. Dios le bendiga en esta preciosa noche. Hemos gozado una tremenda conferencia. Que Dios siga bendiciendo a nuestro querido hermano pastor Chávez. Nos hemos edificado grandemente. También todos los hermanos que han participado han sido de gran utilidad para el pueblo de Dios que escucha estas bendiciones, estas palabras que son palabras que llegan a nuestros corazones. Espero, hermana Judy, que Dios te dé fuerza y te dé esa bendición que hasta ahora se ha manifestado en ti, que siga hacia adelante, llevando este ministerio hacia adelante
para el beneficio del pueblo de Dios. Inmediatamente voy a entrar al tema. Me toca ahora cerrar estas conferencias tan beneficiosas y me toca ahora cerrar con el tema el gozo y los beneficios de congregarnos. El Salmo 68:6 nos dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Qué maravilloso este versículo. Y qué maravillosa es la obra de Dios, que Él hace. Nosotros somos testigos de esta bendición que hay en el mundo, que hay en esta tierra, de ver cómo Dios llama a las familias, aquellos desamparados, aquellos desprovistos de bienes, aquellos que sufren y que tienen en su vida tantas dificultades y problemas. Cómo Dios lo llama y cómo Dios lo prospera. Eso es una maravilla de Dios, porque solamente Él es el que hace todas las cosas posibles. Él le da bendiciones a la gente. Quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento y que se congregue, que esté en un lugar donde ellos puedan prosperar, donde se puedan beneficiar con la bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros que hemos creído al evangelio. Aleluya. Dios los saca, dice, a los cautivos, a los desamparados los llama para que habiten en familia, y a los cautivos para que tengan prosperidad. Es un milagro de Dios que personas que no conocíamos llegásemos a conocernos. Personas que nunca lo habíamos visto, llegamos a formar una familia. Porque la voluntad de Dios es establecer una familia en la tierra. Y cada persona que se reúne en una iglesia que es llamado por Dios, cambia inmediatamente su estatus de ser una persona menospreciada, de ser una persona desamparada, a venir a ser ahora un siervo útil en las manos del Señor. Un siervo que es admirado por la gente porque se sometió a la voluntad de Dios y ahora anda conforme a las reglas que Dios le ha dado. Y Dios lo eleva a un estatus mayor, donde la persona pueden decir verdaderamente, esta es una persona rescatada, esta es una persona que ha cambiado. Eso lo hace nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Ah? Y otra cosa, hermano, es que de ser una familia, nos llamamos hermanos. Y los hermanos
en Cristo Jesús están llamados a ser personas en la cual el Espíritu de Dios se manifieste. Personas que en lo cual la familia que se forma, que Dios llama, llegue a ser una familia unida, una familia feliz, llena de alegría. Porque todo lo que Dios hace, lo hace para bien, para el bienestar de la humanidad. La gente todavía no han comprendido estas cosas. Mucha gente, quiero decir, no han comprendido estas cosas. Porque hemos visto y estamos viendo en estos tiempos una crisis espiritual tan grande. Hermanos que una vez fueron alegres, que estaban gozosos, que tenían ese fervor por la palabra de Dios, que predicaban con tanto, estaban tanta bendición. Y sin embargo, hoy en día hemos visto que muchos han abandonado la congregación. Y nos preguntamos qué pasaría con estos hermanos. Bueno, a veces hay hermanos que oyen la palabra, pero no la comprenden bien, o más bien tienen una expectativa que ellos esperan progresar rápidamente. Y al ver la condición de la iglesia, que no le brinda quizá esa oportunidad, porque no es el pastor que puede hacer que una persona progrese espiritualmente o una persona pueda desarrollarse en un ministerio, sino que eso viene de arriba. Eso viene del Padre Celestial. Todo don perfecto, todo ministerio, todo lo que el hombre pueda recibir en esta tierra, viene de arriba. Eso no lo puede dar ningún hombre en la tierra. Eso lo da el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso muchas personas hacen así cuando no se ven que progresan en la expectativa que ellos tienen, pues se van de la iglesia. Menosprecian la iglesia. Y es porque todavía no le ha amanecido o no le llegó a amanecer lo que Dios le brinda, lo que Dios le da a la humanidad. Pero mira, amados hermanos, el estar congregado en una iglesia es una bendición tan grande. Yo me gozo con participar en mi iglesia. Yo me alegro cuando voy a la iglesia, porque me siento que la presencia de Dios me hace sentir tan bien. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes también están en el mismo, en la misma vía, en esa misma dirección, que se sienten contentos con estar en la iglesia. Participar con los hermanos. Dice que en el principio, cuando se formó la congregación, cuando, como expresó el pastor Chávez acerca de aquellos hermanos que estaban adorando al Señor, porque fueron 500 los que vieron al Señor ascender al cielo, pero cuando llegaron al aposento alto,
quizás algunos de ellos se apartaron o más, o la mayoría, fueron 380 que faltaron ahí, porque solamente quedaron 120. Y estos hermanos estaban reunidos, esos 120 que quedaron, estaban gozosos, orando, participando de la comunión y esperando la bendición del derramamiento del Espíritu Santo, porque el Señor Jesús, antes de irse, le dijo: vayan a Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, el cual dará el poder, lo llenará de poder para poder predicar el evangelio por todas las regiones, empezando de Jerusalén hasta Judea y Samaria y todos los confines de la tierra. Y mientras ellos estaban congregados, se levanta Pedro y dice el 1:15 que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120. Pedro estaba dirigido por el Espíritu Santo en aquel momento y se iba a elegir uno de los que iban a, ya Judas había, él se había desaparecido porque él traicionó a nuestro Señor, a nuestro Maestro, y ahora necesitaba otro tomar el lugar. Pero el caso es, amados hermanos, que esta gente que estaban allí reunidos estaban alegres, estaban adorando al Señor. Y el primer beneficio que Dios da a la iglesia es el gozo de la salvación. Y el gozo de la salvación viene por medio del Espíritu Santo. Ese gozo no es un gozo creado por los hombres, porque el gozo que crean los hombres lo hace en la carne, no llegan al alma. Es por eso que muchas personas se gozan en un baile, se gozan en en cualquier reunión que tienen, pero al terminar la reunión, al terminar la fiesta, se sienten igual, se sienten, ya el gozo se ha esfumado, porque es un gozo que no es un gozo duradero, es un gozo temporal. Pero el gozo que da el Espíritu Santo no es un gozo temporal. El gozo que da el Espíritu Santo es un gozo que perdura para siempre. Y es el gozo que tenemos que tener continuamente. Cuando uno se convierte al Señor, dice la palabra en Isaías 12:3, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Es con gozo que nosotros nos convertimos cuando oímos la palabra. Nos llenamos de gozo. Aleluya. Ese gozo al principio, cuando nos convertimos, nosotros sentimos tanto la presencia del Señor que lo damos todo para el Señor. Ponemos nuestro espíritu a la disposición del Señor y le predicamos a toda la gente que está alrededor, porque ese gozo nos hace hablar y no podemos callar. Embargo, ¿verdad? Hemos visto que ese gozo también se puede perder, o por lo menos se opaca. Hay que sacar cada día de la fuente
de esa agua, de la fuente de la salvación. La fuente de la salvación es como un manantial que procede de agua y que brota de una roca y forma un arroyo para que los sedientos beban. Los sedientos son los que no encuentran agua porque están en un desierto. Los sedientos son aquellas personas que quieren algo, que su alma está vacía y que necesitan llenarse de algo que le satisfaga. Y beben del arroyo y recobran fuerza. Nosotros vemos también personas que se convirtieron al evangelio en la Biblia, que fueron gozosos, estuvieron gozosos. Primero, vemos la mujer samaritana. La mujer samaritana es un vivo ejemplo. Cuando Jesús le dice que dame de beber, y ella pone esa oposición, Jesús le dice a ella: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Algo viviente. La palabra es algo viviente. El evangelio es algo vibrante. Es algo que nos llena de gozo, de alegría. Es algo que nos inspira, nos motiva a hacer la voluntad de Dios. La mujer le dijo: dame de esa agua para que no tenga yo sed. Jesús le dice: bueno, pero una cosa te falta. Vete a tu esposo, a tu marido. Y ella: no tengo marido. Entonces él le dijo: sí, porque 6 maridos ha tenido y el que tiene ahora ya no es tu marido. Le enseña su condición, le enseña que algo le hace falta para recibir esa agua, porque no puede recibirla a menos que no deje la vida pasada. A menos que tú no abandones la vida pasada, no puedes disfrutar de esas bendiciones. Y el gozo que da la palabra es un gozo que es duradero. No es un gozo que es efímero. Ese gozo permanece en medio de todas las circunstancias. En 2 de Corintios 6:10 dice: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Quiere decir que aunque haya tristeza, aunque haya pobreza, aunque haya aunque uno no tenga nada, ese gozo no se acaba. Ese gozo permanece, porque no es lo que lo que Dios da, no es lo terrenal. Lo que Dios da es lo espiritual. Sí, Dios puede bendecir a una persona. Naturalmente puede ser que hay personas que prosperan y viene de Dios. Pero no hay personas que, o sea, le han enseñado el enfoque de que lo que es terrenal, lo que es lo que vale. El tener prosperidad, tener buenas casas y tener todo a la mano y ser rico, es lo que vale, que eso lo viene de Dios.
Bueno, si Dios lo da, lo aceptamos lo más bien, porque todo proviene de Dios. Pero a veces Dios no nos da esa riqueza. Y nosotros tenemos que conformarnos con lo que Dios ha dado a nuestras vidas. No dejemos de luchar, sí, por el progreso, pero tampoco nos sintamos tristes porque estemos en malas condiciones, estemos en bajas condiciones. Siempre debemos estar gozosos. El Señor Jesús, por él tener ese gozo, en Hebreo 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo fue que le dio a Jesús la fuerza, porque en el gozo hay fuerza. Cuando uno está gozoso, uno tiene fuerza para aguantar todas las circunstancias que vengan a nuestras vidas. Jesús sufrió en la cruz, en el madero, y él se menospreció del oprobio. Él menospreció el oprobio que le hacían y se quedó en la cruz con la presencia de Dios que le daba gozo y alegría. Y él es el vivo ejemplo de mantener siempre ese gozo. Ese gozo viene por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da todos los beneficios espirituales que nosotros necesitamos. Yo creo que el énfasis de todo cristiano en donde debe poner sus ojos es más bien en tener esa herencia que Dios nos ha prometido. Es tener esos beneficios espirituales que nos mantienen fuerte en el Señor y contento. Porque, y es el beneficio que da el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios le da al hombre y nos ha dado a nosotros, todos los creyentes en Cristo Jesús. Unos beneficios que perduran para siempre. Sus dones, los dones celestiales, sabiduría, ciencia, profecía, la fe que viene de parte del Espíritu Santo, la enseñanza que podemos conducir, participar, dar, viene del Espíritu Santo. Él es el que nos conduce también a una íntima comunión con Dios. Por eso es que tenemos que estar relacionados con el Espíritu Santo muy bien, porque Él nos lleva ante la presencia de Dios y en la presencia de Dios nos llenamos de gozo, nos llenamos de alegría. Una congregación que tiene el Espíritu Santo es una congregación vibrante. Es una congregación feliz. Es una congregación fructífera que puede dar porque tiene abundancia para dar. Y eso es lo que hace feliz al hombre. Ahora, en estos tiempos, yo he notado que hay muchas congregaciones. Hay congregaciones que, como dijo el pastor Chávez, están en diferentes niveles, ¿verdad?, de la voluntad de Dios. Pero hay congregaciones que nunca han experimentado la bendición que
que Dios ofrece. Digo así por esta razón. He visto muchas congregaciones que uno entra a ellas y no le da ganas de volver. Perdonen por esta expresión. ¿Por qué no da? ¿Qué es lo que sucede? Si ellos recibieron la palabra, si ellos tienen el Espíritu de Dios, ¿por qué la gente no le da placer de estar en ese lugar? Bueno, hay un versículo bíblico que nos declara estas cosas. En Mateo 9:17 dice: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El viejo odre no sirve para el buen vino que da Dios. Porque el viejo odre representa al viejo hombre. Y el viejo hombre no agrada a Dios. Y muchas personas en la congregación, porque no todo el mundo en la congregación es malo, vamos a decir, esas congregaciones que están en esta condición no es porque son malos ni porque no haya hermanos buenos, hermanos puros, hermanos de verdad, hermanos que busquen a Dios, sino es que predomina la vieja costumbres de muchas personas que están en las iglesias y están bajo el viejo hombre. Y el viejo hombre, dice la palabra en Efesios 4:12, que no podemos vivir conforme al viejo hombre. Dice en cuanto a la Efesios 4:22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Gloria a Dios. Claro, nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre. Mire, hermano, vienen personas en la iglesia que entran por la iglesia como si fueran unos guardias, que siempre están haciendo manifestaciones en la iglesia como que ustedes tienen que mirarme a mí, porque yo aquí mando, porque yo soy aquí especial. Reclaman cosas, viven una vida dándole a otras personas, haciendo escándalo, peleando y llenando la congregación de aguas turbias. ¿Cómo puede Dios bendecir? ¿Cómo puede Dios bendecir? Dios bendice a las personas que buscan y están buscando la consagración, que viven conforme al nuevo hombre, el nuevo hombre que Dios crea, porque Dios crea un nuevo hombre en los que se convierten, en los que buscan al Señor, y ese nuevo hombre es el que tiene
que estar delante de la presencia de Dios. Ese nuevo hombre está lleno del Espíritu Santo. Ese nuevo hombre busca la dirección del Espíritu Santo. Permite que la gracia de Dios abunde en su vida. Permite que las cosas buenas, las buenas obras habiten en su vida. Y cuando hay 2 o 3 personas que se esfuerzan por la obra de Dios, entonces esas personas hacen que la congregación vibre y que la congregación se mantenga firme delante del Señor y haya alegría y haya gozo. Una congregación de Dios tiene que ser alegre, tiene que tener la bendición de Dios. Amén. Así que Dios le bendiga en esta noche y le guarde. Santo Dios, me encantó este tema, gloria a Jesús, este versículo de la Biblia que usó el pastor, nuestro hermano estimado César Quiñones, que dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Precioso. Saca a los cautivos a prosperidad. Wow, mi hermano, a veces nosotros leemos la Biblia y es una fuente inagotable que siempre podemos encontrar tesoros hermosos en la palabra del Señor. Ese versículo me tocó. Gloria a Jesús. Es como si nunca lo hubiera visto. Siempre nosotros aprendemos tanto de la palabra del Señor. Nos hemos gozado en esta noche y yo creo que hemos cerrado con broche de oro. Ha sido una victoria y estoy muy agradecida por cada uno de los participantes. Han hecho una excelente exposición acerca de la importancia de congregarnos. Ha sido una bendición para todos, hasta para mi vida, hermanos, porque desde muy pequeña, ¿sabe, Pastor Chávez, que el pastor Tomás Montilla también fue mi pastor cuando yo era, bueno, de mi mamá, porque yo estaba muy pequeña, y tenemos aquí algunos miembros que fueron del pastorado de él, desde nuestra niñez. Una hermana tuvo que salir porque tenía servicio en su iglesia, pero estaba conectada y a la verdad que el trabajo que hacen los pastores, que hacen los líderes, mira hermanos, es eterno. Eso trabaja desde nuestra niñez y sigue madurando y creciendo en nuestras vidas, y a eso nosotros vamos a la iglesia. Mire la importancia de congregarnos. Allá somos nosotros nutridos, somos fortalecidos, nos preparan para el ministerio. El Espíritu Santo llama, señala, y el trabajo de los líderes es preparar para enviar. Gloria a Dios, qué lindo. Así que felicito el trabajo arduo que hacen los pastores, los maestros, todo en sus niveles, todos sus roles, los que cantan, todo es para bendición del cuerpo de Cristo. Muchas gracias a todos, ha sido un placer. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero ha sido bien aprovechado. Así que gracias a todos, Dios le bendiga, le amamos y no sabemos cuándo haremos otro programa, cuando el Señor nos dirija, nos ponga en nuestro corazón, porque esto ha sido maravilloso. Así que hasta la próxima, Dios mediante. Gracias a todos. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga.